El primer disparo no sonó como un disparo. Fue un chasquido seco en el aire reciclado del muelle orbital, seguido de un silencio tan denso que parecía absorber los gritos antes de que nacieran. Mara todavía tenía la mano extendida cuando el pecho de su hermano se abrió en una flor roja que manchó el metal gris. El olor a ozono quemado, a carne caliente, a cables fundidos llenó el pasillo. La multitud humana que esperaba transporte hacia los mundos interiores cayó al suelo instintivamente. Manos sobre la cabeza, respiraciones rotas, ojos desorbitados. Sobre ellos flotaban los soldados de la Confederación Zair, altos, armaduras negras como vidrio pulido, visores sin expresión. Uno de ellos inclinó la cabeza, estudiando a los civiles como si fueran ganado asustado. Infringieron norma portuaria, dijo su traductor con voz plana. Ejemplo necesario. Mara no oyó el resto, solo el sonido burbujeante que salía de la garganta de su hermano mientras intentaba decir algo que ya no tenía aire para existir. Lo sostuvo, sintiendo cómo la vida se le escurría entre los dedos, y por primera vez en su vida entendió el sabor del odio. No era caliente, era frío, claro, enfocado. Alguien gritó que los humanos debían aprender su lugar, que el espacio no era para especies débiles que se multiplicaban como plagas. Un Zair empujó a un anciano con la culata de su arma. El crujido de hueso fue limpio, casi delicado. Las cámaras de seguridad flotantes grababan todo. La galaxia vería otro incidente menor. Humanos alterados. Fuerza correctiva aplicada. La estación explotó 17 segundos después, pero no por ellos. Mara no vio el proyectil entrar. Solo la luz blanca que borró las sombras y la onda de choque que la lanzó contra un contenedor de carga. El metal se dobló como papel. Los gritos se volvieron ruido lejano, amortiguado por el zumbido agudo en sus oídos. Cuando abrió los ojos, la gravedad artificial fallaba. Cuerpos y restos flotaban lentamente, girando en una danza obscena. El emblema Zair pintado en la pared estaba atravesado por una viga. Sus soldados no se movían. Tosió, saboreando sangre. No sabía quién había disparado contra la estación, pero sí supo algo con certeza absoluta. El universo no iba a castigar a los responsables. Nadie lo haría. Nadie excepto ella. Se arrastró por un túnel de mantenimiento, dedos resbalando en aceite y sangre, siguiendo las luces de emergencia parpadeantes. Afuera, por una escotilla rota, vio la flota Zair en órbita, elegante, intocable, ignorando los escombros humanos como polvo sin importancia. La regla no escrita de la galaxia era simple: no te metas con los humanos, no porque fueran poderosos, sino porque no valía la pena. Eran ruidosos, emocionales, impredecibles. Pero un comandante Zair había decidido que el ejemplo público sería bueno para la disciplina. Ese comandante se llamaba Bael Kor. Mara sobrevivió donde no debía. 3 días en secciones selladas, alimentándose de gel de emergencia, bebiendo agua de condensación, escuchando por radios rotas las transmisiones de rescate que nunca llegaron. Cuando al fin una nave humana clandestina la encontró, no era la misma persona que había subido a la estación. Sus manos temblaban solo cuando no tenía nada que hacer. Cuando había una tarea, eran firmes como acero. En el hospital orbital le preguntaron su nombre. Dijo Mara Iliev. Le preguntaron si tenía familia. Dijo que sí, pero ya no. Le preguntaron qué recordaba. Dijo el nombre del comandante Zair con una claridad que hizo que el médico dejara de escribir.
La guerra no empezó oficialmente. Las potencias galácticas enviaron protestas diplomáticas, investigaciones, palabras suaves. El Consejo declaró que la destrucción de la estación había sido resultado de actividad pirata desconocida. Incidente lamentable. Evitar escalada. La vida siguió. Pero en las rutas comerciales, cosas empezaron a fallar para los Zair. Convoyes desaparecían sin rastro. Balizas de navegación transmitían coordenadas erróneas que enviaban patrullas a campos de asteroides. Sistemas de armas se bloqueaban justo antes de disparar. Rumores circularon entre capitanes. Un fantasma humano en la red. Mara no tenía flota ni rango. Tenía acceso. Antes de la estación trabajaba en mantenimiento de redes de tráfico. Sabía cómo respiraban los sistemas, dónde eran vulnerables. Y tenía algo que los Zair jamás habían considerado peligroso: paciencia humana, alimentada por dolor que no se disolvía. Cada ataque era pequeño, quirúrgico, nunca suficiente para guerra abierta, siempre suficiente para sembrar duda. Los Zair comenzaron a ver amenazas en todas partes. Aumentaron controles. Castigaron a sus propios oficiales por fallos imaginarios. Bael Kor ordenó medidas más duras contra colonias humanas cercanas a su territorio. Más registros, más humillaciones. Era justo lo que ella quería. En una colonia minera, soldados Zair obligaron a trabajadores humanos a arrodillarse en el polvo rojo mientras revisaban sus documentos. Un niño lloró. Un soldado levantó el arma, molesto por el ruido. En órbita, la fragata de ese destacamento perdió repentinamente presión en su reactor. El capitán tuvo 9 segundos para comprender que alguien había estado dentro de sus sistemas durante semanas. Nadie sobrevivió. Los informes llegaron a Bael Kor como picaduras constantes. Su orgullo, una armadura más dura que la de su exoesqueleto, no soportaba la idea de ser hostigado por una especie a la que consideraba inferior. Ordenó localizar al responsable. Capturar. Ejecución pública. Encontraron a Mara por traición humana, no por habilidad Zair. Un contratista de comunicaciones vendió un patrón de señal por suficiente crédito para salir de deudas. La emboscada fue limpia. Descargas aturdidoras. Oscuridad. Despertó en una nave Zair, encadenada. Gravedad más pesada que la humana. Cada respiración dolía. Bael Kor entró en la celda sin casco, piel gris pálida, ojos oscuros y sin parpadeo. La estudió como a un insecto interesante. Dijo que todo esto por un solo humano muerto era irracional. Dijo que la galaxia tenía reglas, y los humanos habían olvidado su lugar. Mara escupió sangre a sus botas y dijo que ellos habían olvidado otra regla, la que no se escribía porque todos la sabían. No mates a un humano y esperes que el resto siga con su día. Bael sonrió, mostrando dientes afilados. Dijo que su ejecución sería transmitida. Ejemplo necesario. No sabía que ella quería exactamente eso. Su captura no fue un error. Fue el último paso. Durante meses, había dejado migas en la red, rutas ocultas, puertas traseras esperando esta conexión. En cuanto la nave entró en órbita de la capital Zair, su señal, encriptada en el propio sistema de seguridad que la vigilaba, se abrió como una semilla. Los humanos no enviaron una flota. Enviaron datos, registros de cada abuso, cada ejecución sumaria, cada mentira diplomática, transmitidos a todos los nodos del Consejo Galáctico, y junto a ellos los códigos que abrían archivos sellados,
Experimentos Zahir en mundos prohibidos, pactos rotos, masacres ocultas. La reputación que mantenía su poder comenzó a desintegrarse en tiempo real. Bael Kor vio su mundo arder en pantallas antes de sentir el primer impacto. No de armas humanas, sino de antiguos aliados retirando apoyo, cerrando fronteras, congelando rutas comerciales. El depredador había mostrado debilidad. Sangre en el agua. Mara rió. Un sonido áspero, casi un sollozo. Le dijo que los humanos no siempre ganaban con fuerza. A veces ganaban haciendo que todos vieran lo que otros preferían ignorar. Guerra psicológica, le enseñó. Ustedes la inventaron. Nosotros la perfeccionamos. Bael intentó matarla allí mismo, pero las alarmas ya gritaban. Su nave perdió control de armas. Sistemas vitales fallaron uno por uno. Sabotaje interno activado por la propia red. El comandante cayó de rodillas cuando la gravedad fluctuó, entendiendo demasiado tarde que la especie que llamaba débil había esperado el momento exacto. La capital Zahir no explotó. Fue peor. Sus redes colapsaron, su economía se detuvo, sus enemigos se acercaron. El imperio se desangró en meses, no en llamas, sino en aislamiento. Mara fue rescatada durante un motín a bordo. Cuando volvió al espacio humano, nadie la recibió como heroína. La miraban con respeto silencioso y un poco de miedo, porque habían visto lo que una sola humana, con tiempo y motivo, podía hacer. Años después, en academias militares de muchas especies, se enseñaba una frase nueva junto a mapas estelares. No era amenaza, era advertencia histórica. La regla de la galaxia no escrita. No molestes a los humanos. Y en los bordes del espacio conocido, donde nuevos imperios nacían y viejos errores se repetían, esa regla seguía siendo probada, una y otra vez. Porque siempre hay alguien que cree ser la excepción, y siempre hay un humano dispuesto a demostrar que no lo es. La caída de Bael Kor no trajo paz, trajo vacío, y el vacío siempre atrae cosas peores. En los territorios que antes obedecían a la Confederación Zahir, sistemas enteros quedaron sin autoridad. Rutas comerciales se volvieron zonas de caza. Colonias aisladas dejaron de recibir suministros, y especies que habían vivido bajo la sombra del imperio comenzaron a ajustar cuentas antiguas. La galaxia no culpó a los humanos en voz alta, pero en los canales diplomáticos el mensaje era claro. Habían derribado una muralla, y ahora nadie sabía qué contenía. Mara lo entendió cuando vio el primer informe desde el sector Tarsis. Una estación de investigación, neutral, habitada por varias especies, había dejado de transmitir. Las últimas imágenes mostraban el casco perforado desde dentro, como si algo hubiera crecido atravesando el metal. No explosiones, no disparos. Biología desconocida. Y en el registro de tráfico previo, una sola nave Zahir averiada había pedido auxilio, arrastrándose fuera de sus antiguas fronteras. El legado de Bael Kor no eran solo crímenes expuestos, eran secretos liberados. Mara ya no era una civil, tampoco soldado. Operaba en la zona gris donde los gobiernos fingían no mirar. Cuando aceptó ir a Tarsis, lo hizo sin discursos. Solo revisó su equipo, comprobó los sellos de su traje y grabó un mensaje corto que nunca envió, por si no volvía. La estación flotaba oscura, girando lentamente. Luces de emergencia parpadeaban como un corazón moribundo. Al entrar, el silencio era espeso, roto solo por el crujido de metal bajo la presión térmica.
En los pasillos encontró cuerpos pegados a las paredes por secreciones traslúcidas, ojos abiertos, expresiones congeladas entre sorpresa y dolor. Las heridas no eran limpias, parecían haber sido abiertas desde dentro. En la sala de control, un superviviente temblaba, piel azulada, 3 brazos cubiertos de vendajes improvisados. Al verla, murmuró con voz quebrada que no eran piratas, que algo había salido de la nave Zair, algo que no figuraba en ningún registro biológico. Dijo que los Zair habían traído muestras de mundos prohibidos, organismos adaptados a entornos extremos, armas vivas que habían mantenido en secreto incluso para sus aliados, y cuando su imperio colapsó, esos secretos dejaron de estar contenidos. Mara sintió un peso nuevo, diferente al odio. Culpa no, pero sí consecuencia. Había derribado a un monstruo político. Ahora el monstruo literal caminaba por los pasillos. Lo vio cuando las luces se apagaron del todo. Un sonido húmedo, arrastrado, seguido por el golpe de algo pesado contra una compuerta. Activó su linterna y el haz reveló una forma que no encajaba en ninguna categoría. Extremidades múltiples, segmentos translúcidos donde órganos pulsaban a la vista, ojos rudimentarios abriéndose y cerrándose en la piel como errores de diseño. No atacó de inmediato. La estudió, como si buscara un patrón que no encontraba. Mara respiró lento, recordando otra lección humana. Cuando no puedes vencer por fuerza, usa mente. Retrocedió hacia un corredor estrecho lleno de tuberías. Golpeó con la culata de su arma una válvula y el vapor caliente estalló, llenando el pasillo con niebla abrasadora. La criatura reaccionó al calor, no al sonido, desviándose hacia la fuente térmica. Ella corrió en dirección opuesta, guiándola paso a paso hacia la esclusa de carga dañada. Mientras sellaba el compartimento, oyó su propio corazón en los oídos. El sistema de emergencia aún respondía a códigos universales. Abrió la compuerta exterior. El vacío hizo el resto. La criatura no murió con un grito, sino con un silencio súbito al ser arrancada de su propio soporte biológico. El superviviente la miró como si fuera algo más que humano. Ella negó con la cabeza, cansada. Dijo que los humanos no eran especiales. Solo vivían en un mundo que intentaba matarlos desde el primer día, y eso enseñaba rápido. Pero al regresar, los informes se multiplicaron. No era un caso aislado. Laboratorios Zair abandonados, cargueros perdidos, estaciones fantasmas, todos liberando horrores que el imperio había guardado como cartas ocultas. La galaxia, que antes temía la inestabilidad política, empezó a comprender otra verdad incómoda. Los humanos no solo habían expuesto a un tirano, habían quitado el candado a un sótano lleno de monstruos. Consejos de guerra se convocaron sin humanos, luego con ellos. Muchas especies, con resentimiento mal disimulado, preguntaban si aquello no era culpa de la interferencia humana. Mara asistió a una de esas sesiones, uniforme simple, cicatriz nueva en la mejilla. Escuchó en silencio hasta que alguien dijo que quizá habría sido mejor dejar a los Zair en el poder. Entonces habló. Dijo que un poder basado en secretos así siempre termina rompiéndose, que la diferencia era si estallaba bajo control o en la cara de todos más tarde. Dijo que los humanos no habían liberado el peligro, solo habían acelerado el momento en que todos debían enfrentarlo. No convenció a todos, pero nadie tuvo una solución mejor. Se formó una coalición extraña, frágil, de especies que nunca habrían compartido mesa antes. Y en cada misión contra esos horrores biológicos,
Siempre había al menos un humano. No por valentía romántica, sino porque eran buenos improvisando cuando las cosas dejaban de tener sentido. La nueva regla empezó a circular en redes militares, no como chiste, sino como doctrina actualizada. No molestes a los humanos, no porque se venguen, sino porque cuando el caos llega, son los que siguen avanzando mientras otros se paralizan. Mara, sola en la cubierta de una nave rumbo a otro punto caliente, miró las estrellas pasar. Sabía que su guerra personal con Bael'Kor había terminado, pero lo que había empezado era más grande, más sucio, más ambiguo. La galaxia estaba entrando en una era donde los viejos imperios caían y los secretos salían a la luz. Y en ese tipo de época, los humanos no eran la especie más fuerte. Eran la más difícil de matar y la más peligrosa de ignorar. El siguiente mundo no tenía nombre, solo un código de catálogo y una órbita inestable alrededor de una estrella anaranjada moribunda. Desde lejos parecía tranquilo, océanos oscuros y continentes cubiertos de nubes densas, pero los sensores de la coalición mostraban algo que hacía que incluso capitanes veteranos evitaran mirarlo demasiado tiempo. Una señal biológica sincronizada. Millones de latidos conectados como si todo el planeta respirara con un solo pulmón. Mara observaba la proyección flotando sobre la mesa táctica. Las líneas de datos temblaban con cada pulso. Un oficial de una especie reptiliana murmuró que no era colonia, que no había ciudades, solo estructuras orgánicas creciendo en patrones imposibles. El legado Sha'ir, dijo alguien más. Un ecosistema entero rediseñado como arma o como experimento fallido. La nave descendió a través de nubes pesadas que golpeaban el casco con lluvia ácida. El cielo era de un rojo sucio, como una herida que nunca cerraba. Cuando la compuerta se abrió, el aire olía a metal y a algo dulce, podrido. El suelo bajo sus botas no era tierra firme, cedía levemente, como músculo cansado. No tardaron en encontrarlos. Las formas se movían entre estructuras que parecían árboles, pero cuyas ramas eran tubos pulsantes llenos de fluidos oscuros. Criaturas cuadrúpedas, sin ojos visibles, guiadas por vibraciones. Una de ellas se abalanzó sobre un soldado de la coalición. El disparo láser la partió, pero del corte salieron filamentos que intentaron adherirse al traje. El hombre gritó que algo atravesaba los sellos. Mara lo arrastró hacia atrás y cortó el sistema de presión del segmento de su traje, sellándolo con espuma química antes de que los filamentos alcanzaran su piel. El soldado temblaba, respirando rápido. Dijo que lo había sentido intentando entrar, como si buscara un lugar donde pertenecer. Eso era lo que más asustaba. No era una plaga que solo matara. Era algo que quería integrar. Avanzaron hacia el epicentro de la señal. Cada paso era una negociación con un entorno que parecía observarlos sin ojos. Las paredes de una estructura mayor latían, translúcidas, dejando ver sombras moviéndose dentro. Cuando entraron, el sonido fue lo primero, un ritmo profundo, orgánico, que hacía vibrar los huesos. En el centro había algo que no era criatura ni máquina, una masa suspendida en un campo viscoso, atravesada por cables orgánicos conectados a todo el complejo. Y dentro, apenas visible, restos de metal con marcas Sha'ir. Un cerebro, pensó Mara. Un sistema de control biológico. Antes de que pudieran reaccionar, la masa emitió una señal. No sonido, sino una presión en la mente, un eco de instintos primarios. Hambre,
Expansión, adaptación. Algunos miembros de la coalición cayeron de rodillas, mareados, manos en la cabeza. Mara apretó los dientes, recordando otra vez la estación, el pasillo, la sangre. El miedo era real, pero no nuevo. Se obligó a hablar, aunque nadie podía oírla dentro de ese ruido mental. Dijo que los humanos no eran presa, que eran supervivientes, que habían visto mundos peores que ese. No era un discurso, era anclarse a sí misma. Vio entonces algo que los otros no notaron. Entre los cables orgánicos había nodos metálicos, módulos de interfaz Zair. El sistema no era completamente biológico. Dependía de una arquitectura de control que alguien había diseñado. Y todo lo diseñado tiene fallos. Se arrastró por el suelo viscoso bajo fuego de criaturas que emergían de las paredes. Un disparo alcanzó su hombro. El impacto la hizo girar, dolor ardiente bajo el traje. Siguió. Llegó al primer nodo y conectó su herramienta de intrusión. Las señales eran caóticas, pero no infinitas. Buscó patrones, redundancias, puertas de mantenimiento que ninguna especie arrogante cree que otro sabrá usar. La masa central reaccionó, enviando oleadas de criaturas hacia ella. Un miembro de la coalición, herido antes, se interpuso, disparando hasta que su arma se sobrecalentó. Gritó que siguiera, que terminara. Mara encontró la clave. Una rutina de actualización remota, diseñada para que científicos Zair modificaran el sistema sin entrar. Nunca imaginaron que alguien externo accedería desde dentro. Activó la secuencia de apagado, pero no fue un corte limpio. El sistema se defendió, redirigiendo energía, intentando aislar nodos. Ella forzó más, ignorando las alertas de sobrecarga. El ritmo mental se volvió errático, como un corazón entrando en fibrilación. Las paredes dejaron de latir al unísono. Criaturas se desplomaron, otras huyeron sin dirección. El gran cerebro biológico tembló, contrayéndose, perdiendo coherencia. Cuando por fin el pulso planetario se desincronizó, el silencio fue tan brutal que todos cayeron de rodillas, no por ataque, sino por ausencia. Era como si un ruido constante, que ni sabían que estaba ahí, hubiera desaparecido de golpe. Mara se dejó caer de espaldas, mirando el techo orgánico mientras la lluvia ácida golpeaba lejos. Respiraba con dificultad, sangre caliente bajando por su costado. Un oficial reptiliano se inclinó sobre ella y dijo con voz temblorosa que aquello habría convertido a medio sector en biomasa, si hubiera madurado. Ella respondió que no era la primera vez que los humanos vivían al borde de algo que quería devorarlos. Solo que esta vez, el resto de la galaxia estaba aprendiendo lo que significaba. Mientras la nave se elevaba, el planeta debajo empezaba a apagarse. Luces biológicas desvaneciéndose como estrellas, muriendo en cámara rápida. Pero en los informes posteriores, científicos notaron algo inquietante. No todo había muerto. Fragmentos del ecosistema habían escapado en forma de esporas espaciales antes del colapso. La guerra contra los secretos Zair no sería una campaña, sería una era. Y en cada nuevo brote, cada mundo infectado, cada estación convertida en pesadilla, la frase se repetía con menos desprecio y más respeto. No molestes a los humanos, porque cuando el universo se vuelve incomprensible, son los que siguen caminando hacia la oscuridad, no lejos de ella. La siguiente señal no vino de un mundo ni de una estación, sino de un convoy de refugiados que nunca debió estar en peligro.
Transmitían en abierto códigos humanitarios visibles, trayectorias registradas ante el Consejo. Cientos de naves pequeñas, motores civiles, familias de especies que huían de territorios inestables tras la caída Zair. El mensaje de auxilio llegó fragmentado, saturado de interferencias orgánicas. Decían que el vacío entre estrellas estaba creciendo. Mara vio la grabación en silencio. Una de las naves de escolta enfocaba el espacio delante del convoy, donde las estrellas parecían torcerse, como si alguien hubiera arrugado el fondo del universo. De esa distorsión surgían filamentos oscuros, no materia sólida, sino algo que absorbía luz. Cada nave que tocaban no explotaba. Se deformaba, como si su estructura intentara convertirse en otra cosa desde dentro. No era biología Zair clásica, era otra cosa, una derivación. La coalición no tenía flota suficiente cerca. Los cálculos decían que llegarían tarde. Mara no esperó órdenes. Tomó una nave de respuesta rápida, con 2 voluntarios humanos y un piloto de una especie anfibia que apenas ocultaba su miedo bajo disciplina profesional. Al salir del salto, el espectáculo les robó el aliento. El convoy estaba atrapado en una burbuja donde el espacio parecía gel espeso. Naves civiles luchaban por mantener formación, motores sobrecargados. En el centro de la distorsión flotaba una estructura irregular, como un nudo hecho de sombras líquidas, pulsando débilmente. Los sensores no daban lecturas coherentes, solo ruido, como si la realidad estuviera siendo reescrita a nivel microscópico. Mara recordó los laboratorios Zair, los experimentos para adaptar organismos a entornos imposibles. ¿Y si uno de esos proyectos había ido más lejos? ¿Y si habían intentado diseñar vida para el vacío profundo, donde las leyes eran distintas? No era una criatura, era un proceso. Se acercaron al convoy, conectando enlaces de emergencia para guiar a las naves más cercanas fuera del área de mayor distorsión. Un carguero pequeño no respondió. Mara vio en su casco patrones ondulantes como olas bajo la piel de un animal. Gente golpeaba las escotillas desde dentro, sin saber que el metal ya no era solo metal. El piloto anfibio gritó que debían retroceder. La zona estaba creciendo. Tenía razón. Mara otra vez eligió avanzar. Analizó el nudo oscuro. No atacaba al azar. Se anclaba a campos energéticos, especialmente reactores activos. Se alimentaba de gradientes, de diferencias. Una tormenta física con hambre. Entonces la solución no era disparar. Era negarle lo que quería. Ordenó al convoy apagar reactores principales uno por uno, pasar a sistemas de deriva fría. Muchos capitanes dudaron. Apagar motores en medio del vacío, con algo así cerca, parecía locura. Mara transmitió su propia nave reduciendo energía al mínimo, sistemas cayendo a reserva. Les dijo que confiaran, que el instinto humano de correr a máxima potencia a veces era el error. A medida que los reactores se apagaban, la distorsión comenzó a perder forma. Los filamentos buscaban nuevas fuentes, moviéndose erráticos, debilitándose. Pero también se concentraron en la única nave que aún tenía energía suficiente, la de Mara. Las pantallas se llenaron de líneas negras que se extendían como venas. La gravedad interna fluctuó. Su copiloto humano sangraba por la nariz, ojos desenfocados. El piloto anfibio murmuraba una oración de su mundo. Mara sabía que no escaparían si simplemente huían. El proceso debía colapsar. Buscó en la base de datos de experimentos Zair filtrados, cruzando parámetros.
Encontró algo. Esas entidades de vacío requerían coherencia de campo. Sin suficiente estructura energética alrededor, se desestabilizaban y se desintegraban. Sonrió cansada. Perfecto. Sobrecargó el reactor de su nave más allá de límites seguros, creando un pulso masivo de energía caótica, no estable. No un faro, una tormenta local. El nudo oscuro reaccionó como depredador ante presa herida, envolviendo la nave. Las alarmas gritaron. Temperatura en ascenso, estructura al límite. Mara transmitió al convoy que mantuvieran sistemas fríos, que no intervinieran. El pulso se liberó en una explosión de ruido electromagnético y radiación desordenada. Para el nudo, fue como intentar alimentarse de fuego líquido. Su forma se deshizo, filamentos rompiéndose, retrocediendo hacia la nada entre estrellas. La nave de Mara giró sin control, sistemas muertos. Solo emergencia. Despertó horas después. Luz suave, olor a desinfectante. Habían sido arrastrados por una de las naves del convoy que había mantenido su firma energética mínima hasta que el fenómeno desapareció. El piloto anfibio estaba en la camilla de al lado, vivo. El copiloto humano tenía quemaduras, pero respiraba. El convoy entero sobrevivió. Cuando la historia se difundió, no se habló de heroísmo, se habló de un patrón que se repetía. Humanos dispuestos a ser el punto de ruptura, a entrar donde otros no porque fueran inmunes al miedo, sino porque lo conocían demasiado bien. En laboratorios y academias, científicos estudiaban los restos de datos recogidos del fenómeno. Confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Los Zair no solo habían jugado con biología, habían jugado con la frontera misma de la física y habían dejado cicatrices en el tejido del espacio. Mara, mirando por la ventana de la enfermería, vio estrellas tranquilas, pero ahora sabía que entre ellas había zonas donde las reglas estaban debilitadas, donde errores antiguos seguían vivos. La regla de la galaxia no escrita ya no era simple advertencia cultural. Se estaba convirtiendo en ley de supervivencia. No molestes a los humanos, porque cuando rompes el equilibrio, son los que se quedan para arreglar lo que ni siquiera entiendes. El siguiente problema no gritó. No hubo llamadas de auxilio, ni distorsiones visibles, ni estaciones envueltas en horrores. Solo un silencio que se extendía como mancha de aceite sobre los mapas de tráfico. 3 rutas comerciales, luego 5, luego 12, dejaron de reportar. Naves que salían de un extremo simplemente no llegaban al otro, sin restos, sin señales de combate, como si el espacio entre 2 puntos hubiera sido borrado. Mara recibió los datos mientras aún llevaba vendajes bajo el uniforme. Los analistas hablaban de fallos de navegación, de piratería sofisticada, de interferencias naturales. Ella miró la proyección tridimensional y sintió algo que ya conocía. El patrón no era caótico, era intencional. Las desapariciones formaban una curva suave, un arco que rodeaba una región considerada vacía, sin sistemas habitados, sin recursos. Nadie vigilaba lo que no parecía útil. Hasta ahora, una sonda automática fue enviada, no regresó, pero transmitió durante 4,7 segundos antes de perderse. La grabación mostraba estrellas. Y luego, como una sombra transparente, una estructura imposible, tan grande que el cerebro se negaba a enfocarla. No tenía forma definida, solo planos que se deslizaban unos sobre otros, como capas de realidad mal alineadas. No era biología, Zair. No era fenómeno natural. Era ingeniería.
y estaba construida en una zona donde el tejido espacial ya estaba debilitado por experimentos previos. Alguien, o algo, estaba usando las cicatrices dejadas por los Zair. Mara se ofreció antes de que la pidieran, no por heroísmo, sino porque entendía la mentalidad que hay detrás de usar escombros del pasado para crear armas nuevas. La coalición dudó. Esta vez no era contención de un brote, sino contacto potencial con una inteligencia desconocida. La nave de reconocimiento avanzó con sistemas pasivos, casi muerta energéticamente. A medida que se acercaban, las estrellas detrás de la estructura se deformaban, estirándose como reflejos en agua perturbada. El piloto murmuró que sentía presión en los oídos, aunque no había cambio de atmósfera. La primera señal llegó no por radio, sino como interferencia directa en los sistemas visuales. Pantallas mostrando símbolos que ninguna base de datos reconocía, cambiando constantemente, como si probaran combinaciones hasta encontrar algo comprensible. Mara conectó su interfaz neural, arriesgando sobrecarga. Proyectó datos simples, espectro de luz humana, constantes matemáticas básicas, patrones de lenguaje. La respuesta fue inmediata. Los símbolos se ralentizaron, empezaron a imitar estructuras de comunicación. La estructura no disparó, no intentó absorberlos, solo observó. Un pensamiento incómodo se formó en la mente de todos a bordo. ¿Y si no era arma? ¿Y si era recolector? Pero no de materia, de tránsito. Las rutas desaparecidas no estaban destruidas, estaban desviadas. Las naves no se perdían, eran capturadas. La estructura abrió una sección, no como puerta física, sino como un espacio donde la realidad era más delgada. Dentro se veían siluetas de naves, suspendidas, intactas, como insectos en ámbar. Mara sintió frío. No era depredación directa. Era almacenamiento. Transmitió una pregunta simple en el nuevo lenguaje emergente. Propósito. La respuesta tardó, como si la entidad buscara la palabra adecuada. Finalmente, un patrón se estabilizó. Contención. ¿Contención de qué? La siguiente imagen que proyectaron no era de naves, sino de algo más allá de la región. Una onda expandiéndose, similar a las distorsiones de vacío que habían enfrentado, pero a escala mucho mayor. Un frente de inestabilidad avanzando lentamente por la galaxia, invisible para la mayoría. La estructura no estaba atacando rutas, estaba retirando tráfico de un camino que pronto sería letal. El silencio en la cabina fue absoluto. Mara preguntó por qué no advertían directamente. La respuesta llegó en fragmentos. Comunicación insuficiente, tiempo limitado, prioridad preservación. Habían elegido la solución más eficiente, no la más ética. Como los Zair. Mara cerró los ojos un segundo. Otra vez el mismo dilema. Poder sin empatía, decisiones frías por supervivencia estadística. Entendía la lógica. Odiaba el método. Les mostró imágenes humanas. Caos, sí, pero también cooperación. Evacuaciones organizadas, señales de emergencia. Mostró que el pánico podía ser gestionado, que las especies no necesitaban ser tratadas como ganado a salvar contra su voluntad. La estructura procesó. La interfaz vibró con actividad creciente. Por primera vez, proyectaron una secuencia que se parecía a duda. Mientras hablaban, la onda de inestabilidad avanzaba. El tiempo no era abstracto. Mara ofreció algo que no figuraba en protocolos. Coordinación. Humanos y coalición ayudarían a redirigir tráfico, a cerrar rutas, a evacuar sistemas en el camino de la onda.
A cambio, la estructura liberaría las naves capturadas y compartiría datos completos. Era una apuesta, confiar en algo que no era biológico, que pensaba a escala de miles de sistemas. La respuesta llegó cuando la estructura abrió múltiples ventanas en el espacio, y una por una, las naves atrapadas fueron expulsadas, dañadas pero vivas, enviando señales de emergencia y confusión. La coalición entró en acción, mensajes de alerta se propagaron, rutas cerradas, colonias evacuadas. Caos, sí, pero un caos consciente. Días después, la onda de inestabilidad pasó por la región que había estado bajo las rutas comerciales. El espacio allí se volvió turbulento, saltos imposibles, comunicaciones rotas. Cualquier nave en tránsito habría sido perdida. La estructura, la entidad, permaneció en su lugar, ahora intercambiando datos con la coalición, su forma aún incomprensible, pero ya no completamente ajena. En los informes posteriores, muchos reconocieron una verdad incómoda. Los humanos no habían salvado el día con armas, ni con sacrificio suicida esta vez. Lo habían hecho imponiendo un concepto extraño para muchas inteligencias, que salvar vidas no es solo resultado, sino también proceso. Mara, mirando la región ahora marcada como zona roja permanente, entendió que la galaxia estaba entrando en una fase nueva. No solo amenazas liberadas por imperios caídos, sino actores antiguos, fríos, calculando supervivencia a escalas donde las personas individuales no importaban. Y una y otra vez los humanos estaban en medio, no como más fuertes, sino como la especie que insistía en que cada vida cuenta, incluso cuando el universo no está de acuerdo. Por eso la regla seguía viva: no molestes a los humanos. Porque cuando llegan las decisiones imposibles, son los que se niegan a elegir la opción más fácil. El acuerdo con la estructura de contención no se difundió como victoria, sino como nota al pie en informes técnicos que casi nadie fuera de círculos estratégicos leía. Sin embargo, para quienes miraban con atención, algo había cambiado. Por primera vez, una inteligencia no biológica de escala interestelar había ajustado su método después de dialogar con humanos. No por miedo, por influencia. Eso fue lo que llamó la atención de algo más. Las primeras señales fueron sutiles. Sondas científicas detectaron microfluctuaciones en regiones alejadas de cualquier actividad conocida. No distorsiones violentas, sino patrones demasiado deliberados. Cambios mínimos en constantes locales, como si alguien estuviera probando cómo respondía el tejido del espacio a estímulos leves. La coalición pensó primero en restos Zair. Mara no. Ella vio la regularidad temporal, intervalos precisos, observación, no experimento ciego. Alguien estaba mirando cómo reaccionaba la galaxia después de cada crisis resuelta, cada brote contenido, cada decisión colectiva. Y ese alguien no intervenía, solo registraba. La revelación llegó desde una civilización antigua, poco dada a compartir información. Sus astrónomos habían seguido durante milenios un fenómeno al que llamaban los testigos. No eran naves ni seres, sino puntos ciegos en la percepción cósmica, regiones donde la información se comportaba de manera extraña, como si hubiera un observador fuera del sistema de referencia normal. Ahora esos puntos se estaban acercando a regiones humanas. Mara no sintió miedo, sintió cansancio profundo. Otra capa más bajo la realidad. Una misión conjunta fue organizada, no para atacar, sino para intentar contacto indirecto.
Se eligió un sistema vacío, lejos de poblaciones. Allí, la coalición desplegó una matriz de comunicación basada en principios que ya habían funcionado con la estructura de contención: matemáticas, física, luego patrones culturales simples. La respuesta no llegó como señal, llegó como cambio. Durante exactamente 3 minutos, la velocidad de la luz en el sistema disminuyó una fracción ínfima. Imperceptible para sentidos, obvia para instrumentos. Era una firma imposible, una forma de decir, estamos aquí. Luego, proyecciones comenzaron a aparecer en los detectores gravitacionales. No imágenes, sino historias comprimidas en patrones de curvatura. Secuencias que mostraban galaxias jóvenes, civilizaciones emergiendo, colapsos, silencios. No narrativa lineal. Archivo. Los testigos no eran conquistadores ni salvadores, eran archivistas. Mara observó los datos fluir, sintiendo vértigo. Si aquello era real, significaba que la galaxia no solo tenía actores y amenazas, tenía memoria externa, observadores que registraban ciclos completos. Intentó una pregunta a través de la matriz, modulando variaciones en un pulsar cercano. ¿Por qué ahora? La respuesta fue lenta, como si adaptaran su modo de comunicación a la mente biológica. Finalmente, un patrón emergió, traducido con ayuda de varias especies. Cambio de variable. La variable era la humanidad. No porque fueran más fuertes ni más avanzados, sino porque habían alterado repetidamente trayectorias de crisis sin convertirse en hegemonía dominante. Supervivencia con contención. Influencia sin absorción. Para los testigos, eso era anomalía estadística. La sensación en la sala de control era extraña. No juicio. Curiosidad profunda. Como si fueran objeto de estudio en un experimento que llevaba eones. Mara preguntó algo que ningún protocolo sugería. ¿Qué ocurre con las variables que se vuelven demasiado influyentes? El silencio que siguió duró tanto que algunos pensaron que la conexión se había perdido. Luego, los detectores registraron un patrón que los traductores tardaron minutos en interpretar. Intervención. No detallaban cómo. No era amenaza directa. Era observación histórica. Civilizaciones que alteraban demasiados equilibrios atraían correcciones sistémicas. No por malicia, por estabilidad global. Mara miró las estrellas proyectadas, cada una hogar potencial. Cada una pieza en un equilibrio que apenas empezaban a comprender. De pronto, la regla de la galaxia no escrita adquiría otra dimensión. No molestes a los humanos, pero tampoco dejes que se conviertan en algo que todo deba ajustarse alrededor. De regreso, la discusión fue intensa. ¿Debían reducir su implicación? ¿Dejar que otros resolvieran sus propios desastres? Incluso si eso significaba más muertes a corto plazo, ser menos humanos. Mara habló al final, voz baja pero firme. Dijo que la lección no era volverse pasivos, sino conscientes, que cada intervención tenía peso no solo local, sino en cómo la galaxia evolucionaba. Que la responsabilidad no desaparecía al conocer a los testigos, se multiplicaba. En sistemas lejanos, las crisis continuaban. Restos Zair seguían despertando, distorsiones de vacío aparecían, conflictos surgían. Los humanos no se retiraron, pero empezaron a coordinar más, a compartir decisiones, a no actuar solos. Los testigos siguieron allí, puntos ciegos que se desplazaban lentamente por el mapa estelar. La galaxia era más grande, más antigua y más vigilada de lo que cualquiera había imaginado.
Y en medio de todo, la humanidad seguía siendo esa especie pequeña, emocional, testaruda, que insistía en meter las manos en problemas que nadie más quería tocar. Ahora con una diferencia. Sabían que alguien siempre estaba mirando, y que el futuro no solo dependía de sobrevivir, sino de cómo elegían hacerlo. La advertencia de los testigos no se sintió como amenaza inmediata, sino como un peso constante, una presión invisible detrás de cada decisión. La coalición empezó a medir no solo la probabilidad de éxito de una misión, sino su impacto sistémico. Mundos que antes habrían recibido intervención directa, ahora eran guiados a distancia. Civilizaciones jóvenes eran advertidas, no protegidas por completo. Era una nueva era de equilibrio inestable, donde cada gesto humano dejaba una marca en escalas que nadie había considerado antes. Pero el universo no espera a que las especies se adapten a su complejidad. La siguiente crisis llegó desde un lugar que nadie vigilaba, el interior de un agujero negro cartografiado hacía siglos, considerado muerto para cualquier actividad relevante. Los sensores gravitacionales de múltiples especies registraron algo imposible. El horizonte de eventos fluctuó, no colapso, no acreción, sino patrón. Una señal modulada en la curvatura misma del espacio-tiempo. Mara fue llamada no como operativa de campo, sino como enlace. Los testigos estaban allí, concentrados alrededor de ese sistema. Los puntos ciegos se habían alineado como una constelación invisible. Algo más grande que todas las crisis anteriores estaba ocurriendo. La proyección mostró lo impensable. El agujero negro no era solo objeto físico, era interfaz. Dentro de la singularidad, en escalas donde las leyes conocidas se rompen, emergía una transición, un nuevo estado de organización de la realidad, una fase distinta del cosmos intentando nacer, alimentada por inestabilidades acumuladas, por cicatrices dejadas por civilizaciones, por energía canalizada durante eones. Un renacimiento violento. Si se desataba sin guía, regiones enteras de la galaxia quedarían inservibles durante millones de años. No destrucción instantánea, sino degradación progresiva del tejido espacial. Los testigos no podían intervenir directamente. Eran archivistas, no actores, pero proyectaron una conclusión histórica. En ciclos anteriores, eventos similares habían sido catalizados o suavizados por civilizaciones en fase de transición ética, capaces de actuar con poder y contención simultáneos. La variable otra vez. Humanos. Mara sintió el peso de algo que ninguna batalla anterior había tenido. No era venganza, ni contención de monstruos, ni negociación con entidades frías. Era participación en la evolución del propio universo. La solución no fue arma, ni flota. Fue red. Se desplegó una matriz de campos gravitacionales modulados por cientos de civilizaciones, coordinados por inteligencia humana acostumbrada a improvisar bajo presión. El objetivo no era detener el proceso, sino darle forma, evitar que se propagara caóticamente. Durante días, el espacio alrededor del agujero negro se convirtió en un mar de tensiones, ondas invisibles cruzándose. Las mentes humanas, conectadas a sistemas de control, soportaban presiones cognitivas extremas, traduciendo ecuaciones en decisiones en tiempo real. Muchos colapsaron, reemplazados por otros. No había gloria, solo trabajo. Mara dirigía uno de los nodos principales. Vio cómo pequeñas variaciones en campos evitaban que fracturas espaciales se extendieran hacia rutas habitadas. Vio cómo civilizaciones que antes desconfiaban ahora aportaban energía, datos, confianza.
y vio algo más. Dentro de las lecturas más profundas, la transición no solo era física, mostraba patrones similares a los de conciencia emergente, como si el universo en esa región estuviera intentando reorganizarse hacia un estado con mayor capacidad de procesar información. No creación de dioses, creación de mente cósmica primitiva. Mara sonrió, agotada. Quizás siempre había sido así. La vida no era accidente, era fase. Cuando el proceso se estabilizó, el agujero negro volvió a su apariencia anterior, pero las mediciones mostraban una diferencia sutil en constantes locales. El cambio no fue detenido, fue guiado. Millones de vidas futuras no sabrían nunca que habían estado al borde de un universo más hostil. Los testigos proyectaron su última secuencia antes de dispersarse. No juicio, no intervención. Registro de anomalía persistente. Especie que equilibra poder con restricción, impacto alto con hegemonía baja. Mara, observando las estrellas, entendió la verdadera dimensión de la regla. No molestes a los humanos, no porque destruyan imperios, ni porque ganen guerras, sino porque, cuando el universo cruza umbrales, son la especie que se queda sosteniendo el peso para que todo no se rompa. Pero también supo que cada acto así los hacía más visibles, más centrales en ecuaciones que otros actores podrían querer simplificar. El futuro no traería menos desafíos. Traería observadores nuevos, procesos más profundos, decisiones aún más imposibles. La humanidad no era dueña de la galaxia, era una de sus fuerzas de equilibrio. Y si quieres seguir explorando historias donde la humanidad no solo enfrenta enemigos, sino el destino mismo del cosmos, quédate con nosotros, porque en un universo que cambia, cada decisión humana puede inclinar el futuro de todas las estrellas.